Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Ya casi lo vamos a terminar. El día de hoy vamos a leer Juventud Utopista. Espero que les guste. México es uno de los países que más oportunidades ofrece a la juventud. Desde hace unos 20 años, los puestos directivos de la sociedad, las letras, la política se han ocupado por jóvenes, cuyo espíritu ha dado el tono dominante a la vida del país. En las profesiones liberales, en el periodismo, en el magisterio, en la literatura y sobre todo en la política, ha podido entrar cualquier individuo antes de cumplir los 30 años y ejercer casi en el acto una influencia directiva en el campo. Aún en ciertos hombres de mi generación, se formó la idea de que el individuo debe realizar su misión en la vida apenas pasados los 30 años, y como plan máximo a la edad de Cristo, representaría este momento la llegada a la cima de la vida y no quedaría otro remedio después que iniciar el descenso por la otra vertiente. Conozco personas que a los 35 años se sienten viejos, quizá porque prematuramente lo sean, aunque más bien me parece que están sugestionadas por aquella idea de las edades. Lo curioso es que en dicha idea se han reducido a dos las etapas de la vida, que pasaría bruscamente de la juventud a la vejez, sin dejar lugar para ese periodo intermedio que es la edad madura. ¿A qué se debe este fenómeno aquecido en México del predominio social e intelectual de la juventud? Ortega y Gasset ha enunciado la teoría de que la historia se mueve en un ritmo pendular de épocas, una de senectud y otra de juventud, que se presentan con la regularidad de una ley biológica. Sin hacerme plenamente solidario de esta idea, cuya exactitud solo podría comprobarse remontando todo el curso del pasado, sí me parece que esta sucesión se ha verificado en la más reciente historia de México. La época porfiriana, en sus postrimerías, tal como la recuerdo ahora, era de viejos, que en general perduraron en los puestos directivos hasta poco más o menos el año 1920. A partir de esta fecha, cuando los hombres de la Revolución empiezan a sustituir por todas partes a los hombres del antiguo régimen, los jóvenes hacen su aparición en la vida pública. De entonces acá hemos visto altos funcionarios ministros de Estado, por ejemplo, de menos de 35 años. No cabe duda que los años postrevolucionarios han constituido en este país una época de jóvenes. Ignoro si en otras épocas anteriores de nuestra vida independiente ha ocurrido una cosa semejante para poder confirmar la idea de Ortega citada más arriba. De todos modos, el fenómeno no es exclusivamente mexicano, pues también en otros países del mundo se ha presentado, aunque no sé si con la misma intensidad que en México. Italia, Alemania, Rusia y tal vez un poco de los Estados Unidos son países que también han dado paso franco a la juventud, al menos en algunas actividades de la vida. En Europa, sin embargo, la presencia de ciertos marcos tradicionales en la vida, su organización más hecha, la densidad mayor de su población, dificulta la entrada de las generaciones jóvenes. Se podría decir que para el europeo, la vida empieza a los 40 años, especialmente en el campo de la política. Hace poco llamó poderosamente la atención que un hombre de 38 años, el capitán Eden, ocupara el puesto de primer ministro de Inglaterra. Según parece, era el ministro más joven de Europa. ¿Cuáles son los efectos que se han dejado sentir en la vida mexicana por la acción de la juventud? A esta le pertenece como edad peculiar una psicología de rasgos inconfundibles que la hacen destacarse de las otras edades del individuo. Las diferentes etapas por las que atraviesa el hombre en su existencia, niñez, juventud, madurez, vejez, no constituyen, como antes se creían, meras estaciones de tránsito que conducen a la siguiente, sino que cada una tiene en cierto modo sus propios fines, aparte de servir de escalón para alcanzar otros grados en el desarrollo. Así es que la niñez no es solo la preparación de la adolescencia, sino una fase de la vida que posee un mundo propio con sus intereses correspondientes. Hay en el mundo del niño valores propios, y que lo son no porque constituyan un medio para alcanzar los fines de la edad adulta. Orientar, por ejemplo, la educación infantil exclusivamente hacia esos objetivos es desvirtuar la niñez. Uno de los fines más importantes que todas las instituciones para la educación de la infancia deben realizar es el de permitir que el niño llegue a ser plenamente niño. Otro tanto se puede decir de la juventud. También ella posee su mundo y sus intereses peculiares,
solo que ya el joven puede actuar en la vida y tiene responsabilidades que lo obligan a subordinar su conducta dentro de ciertas disciplinas. Las cualidades que van anexas a la juventud convienen para ciertas actividades, pero pueden resultar inapropiadas para otras. Hay, desde luego, campos que son casi exclusivos de la juventud, como los deportes, en donde aquellos son los únicos que pueden suministrar campeones. Los jóvenes son útiles en todas aquellas actividades que demanden impulsividad y dinamismo. Todo el mundo sabe que el joven es, a causa de ese ímpetu vital, y tal vez por una cierta inconsciencia, un posible héroe. Observemos que por lo regular el joven ha sido en la guerra la carne de cañón. Actividades intelectuales que requieren de una cierta abstracción e idealismo, como la poesía y la filosofía, ejercen una poderosa fascinación de la juventud, pero no es mi propósito hacer aquí la lista completa de las actividades que concuerdan con el modo de ser de la juventud. Mi objeto es señalar un hecho patente en la vida mexicana, que es sin duda un resultado de la intervención de la juventud en la política. La política representa el objeto más codiciado por la voluntad de poderío, sencillamente porque es la facultad de realizar por medio del poder ciertos fines humanos dentro de la sociedad. En general, los mexicanos se interesan en la política porque en ellos se encuentra exaltada la voluntad de poderío, pero el joven se interesa especialmente o por un idealismo generoso o porque la exaltación y el apasionamiento de la política por razones inmorales, el lucro, por ejemplo, son en todo caso un efecto de la corrupción. El tono dominante en la política de México durante los últimos años es el radicalismo. La demagogia se ha encargado de propagar entre las masas doctrinas sociales extremas que carecen de arraigo en México y que, teniendo en cuenta la realidad del país, resultan utópicas en absoluto. Se podría decir que en general los ideales políticos tienen muy poca o ninguna relación con las posibilidades reales del país. En política, como ocurre desde hace 100 años, seguimos imitando a Europa. Muy poco se ha hecho todavía para extraer de nuestro propio suelo las direcciones políticas necesarias. En la mayoría de los casos se imitan de la vida de otros países y la parte doctrinaria se toma de los libros. Resulta, pues, de aquí esa falta completa de adecuación entre lo que somos y lo que queremos ser. Esta actitud es precisamente lo que se llama utopismo. Ahora bien, el utopismo de México obedece, a mi juicio, a una falta de sentido de la realidad, que es precisamente uno de los rasgos psicológicos más notables de la edad juvenil. Como México es un país joven, resulta que nuestra política está afectada por las debilidades de la juventud que tiene como nación y por la de los individuos que personalmente la orientan y trabajan en ella. El radicalismo es una actitud que pretende hacer entrar la realidad dentro de un esquema ideológico, pero como ella tiene sus leyes propias, hace fracasar siempre tales planes idealistas. Es propio también del espíritu joven no interesarse en la realidad como tal, a la que es relativamente indiferente. El joven se interesa sobre todo en sí mismo, y el mundo que le rodea solo existe para él en cuanto que puede exaltarle sus sentimientos individuales. Esto es lo que se llama una mente introvertida, y la introversión es uno de los más grandes obstáculos que pueden interponerse para el conocimiento objetivo de las cosas. Tal vez a esto se deba la escasez de la facultad de observación y la idea tan inexacta que tenemos del país. Los propios mexicanos, tratándose de un poeta, de un pensador, se puede en cierta medida permitirles que crean en fantasías, pero esto sí que no es admisible en lo político. La política es por esencia realización y los que trabajan en ella deben ser hombres de gran sentido práctico, dotados de una clara conciencia de las realidades en que actúan. Por eso, el utopismo es justamente la negación de todo sentido político. No trato de sugerir desde luego que la política deba ponerse en manos de los viejos, que la harían virar probablemente en sentido reaccionario. Quiero decir más bien que siendo la política una acción sobre cosas reales, debe ser la obra de hombres maduros, en cuya inteligencia se encuentran precisamente el rasgo que falta a los jóvenes, el sentido de la realidad. En conclusión, si nuestro radicalismo utopista es un signo de juventud, lo es también por otro lado de inmadurez de espíritu. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro
El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos. Ya casi lo terminamos, solo nos faltan 4 temas y terminamos este libro. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video.